Él me dijo que no lo avergonzara en una cena en una lujosa finca, pero todos allí estaban esperando conocerme. Se inclinó y susurró: intenta no avergonzarme. Esta gente está muy por encima de tu nivel. No dije ni una palabra. Simplemente entré a su lado. Pero cuando el anfitrión se acercó corriendo, me estrechó la mano y dijo: todos hemos estado esperando conocerte. Su rostro se puso tan pálido tan rápido que fue casi satisfactorio. Durante 3 semanas, mi esposo me instruyó sobre cómo no avergonzarlo. Asegúrate de que te peinen profesionalmente, dijo como si yo fuera incapaz de arreglarme sola. Compra un vestido nuevo, algo elegante pero no demasiado llamativo, me instruyó como si no entendiera los eventos formales. Solo sonríe y déjame encargarme de las conversaciones, me recordó la noche anterior como si yo fuera demasiado poco sofisticada para hablar con gente exitosa. Escuché cada comentario condescendiente, asentí a cada sugerencia paternalista, le dejé creer que necesitaba su guía para navegar en un mundo que estaba muy por encima de mi nivel. Todo ese tiempo estuve trabajando en el edificio donde se celebraría esta cena exclusiva, la finca histórica que había estado restaurando durante más de un año. El proyecto que me haría ganar un premio regional de preservación. Todo ese tiempo el anfitrión de esta cena, el titán del capital de riesgo que Christopher estaba desesperado por impresionar, me llamaba para obtener actualizaciones del proyecto y me enviaba fotos de accesorios antiguos que había encontrado. Pero Christopher nunca preguntó por mi trabajo, nunca se molestó en saber qué hacía realmente, nunca ató cabos. Así que cuando entramos en esa finca y todo lo que él creía saber sobre su esposa se derrumbó en segundos, no puedo decir que me sintiera mal por ello. Mi nombre es Natalie. Esta es la historia de cómo dejé que mi esposo me subestimara y cómo le costó todo. Tengo 34 años y he pasado los últimos 15 convirtiéndome en alguien que mi propio esposo nunca se molestó en conocer. Soy arquitecta de preservación histórica. Eso no es lo mismo que un arquitecto normal, aunque la mayoría de la gente no entiende la diferencia. No diseño edificios nuevos ni desarrollos suburbanos. Salvo estructuras que todos los demás han descartado como causas perdidas. Fábricas centenarias que se convierten en lofts de lujo. Teatros abandonados transformados en centros culturales. Propiedades emblemáticas con problemas de cimentación. Infraestructuras deficientes y designaciones históricas tan restrictivas que la mayoría de los arquitectos no las tocan. Esa es mi especialidad, los proyectos imposibles que requieren experiencia en ingeniería, conocimiento histórico y el tipo de determinación obstinada que no se rinde cuando las cosas se complican. El año pasado mi firma generó $3.2 millones en ingresos. Hemos aparecido 2 veces en Architectural Digest. Tengo un premio regional de preservación en el estante de mi oficina y un reconocimiento nacional de la Historic Preservation Foundation. Hace 3 años di un discurso de apertura en una conferencia en Boston donde 200 arquitectos tomaron notas mientras explicaba estrategias de reutilización adaptativa para edificios industriales de mediados de siglo. Pero nunca sabrías nada de eso viéndome un martes por la mañana. Llego a las obras con botas con punta de acero y pantalones de trabajo Carhartt. Mi cabello suele estar recogido en cualquier moño desordenado que pueda lograr antes de mi primera taza de café. Conduzco un Honda CR-V que es práctico y completamente sin glamour, con barro en las alfombrillas y planos perpetuamente enrollados en el asiento trasero. No uso ropa de diseñador en las obras porque la ropa de diseñador no sobrevive al polvo de hormigón y las salpicaduras de pintura. Mis manos tienen callos por manipular materiales y mantengo mis uñas cortas porque las uñas largas son un problema cuando estás trepando andamios para inspeccionar el yeso original. Para la mayoría de la gente y definitivamente para mi esposo, parezco alguien que todavía está abriéndose camino, no alguien que ya ha llegado. Christopher y yo nos conocimos hace 3 años en la boda de un amigo. Él era analista financiero en una firma de inversión de nivel medio. Buen salario, posición respetable, ambiciones claras de convertirse en socio en 5 años. Cuando empezamos a hablar en la recepción, lo encontré atractivo de esa manera pulida que tienen algunos hombres. Todo en él estaba cuidadosamente arreglado. Traje a medida que le quedaba perfecto. Reloj caro que captaba la luz cuando gesticulaba. El tipo de confianza fácil que proviene de una vida donde las puertas siempre se han abierto. Me preguntó sobre mi trabajo y le conté sobre la restauración de un teatro que estaba terminando.
Parecía interesado, hizo preguntas de seguimiento, se rió de mis historias sobre el descubrimiento de murales originales ocultos bajo décadas de paneles de yeso. Intercambiamos números, empezamos a salir. En 6 meses, se había mudado a mi casa. La casa que había comprado como una ejecución hipotecaria 5 años antes y que pasé 2 años renovando yo misma. El lugar de estilo craftsman con pisos de madera originales que restauré y gabinetes empotrados a los que quité minuciosamente la pintura para revelar la veta de la madera debajo. A Christopher le encantaba esa casa. Le encantaba contarle a la gente la gran oferta que habíamos conseguido, aunque nunca mencionó que yo había hecho el trabajo o que la había comprado años antes de que nos conociéramos. Al principio, nuestra relación se sentía equilibrada. Ambos teníamos carreras exigentes. Nos reuníamos para cenar y hablábamos de nuestros días. O al menos él hablaba de sus días, los clientes que perseguía, las estructuras financieras que construía, la política de la oficina que navegaba. Yo escuchaba, hacía preguntas, ofrecía apoyo cuando lo necesitaba. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo raramente que la conversación iba en la otra dirección. Cuando hablaba de proyectos, su atención se desviaba. Asentía en los momentos adecuados, pero podía ver que sus ojos se nublaban ligeramente. Si me emocionaba al resolver un problema estructural o al encontrar una fuente de materiales de época, sonreía con indulgencia, de la manera en que podría sonreírle a un niño que te muestra su dibujo a lápiz de cera. Elogiaba mi apariencia regularmente. Me decía que era hermosa, especialmente cuando me arreglaba para los eventos de su empresa. Pero junto con esos cumplidos venían sugerencias. Pequeñas cosas al principio. Quizás usa tacones en lugar de zapatos planos la próxima vez. ¿Has pensado en un peinado diferente? Ese vestido es bonito, pero algo con una etiqueta reconocible podría causar una mejor impresión. Me decía a mí misma que estaba siendo útil, que él entendía la imagen profesional mejor que yo. Viniendo del mundo corporativo donde la apariencia importaba, que las relaciones requerían compromiso, requerían ajustarse a las necesidades y expectativas del otro. Los comentarios escalaron lo suficientemente gradualmente como para que no viera el patrón formándose. Trabajas demasiado, decía cuando traía planos a casa los fines de semana. ¿No puede tu equipo encargarse de algo de esto? ¿Realmente necesitas estar en cada visita a la obra? O quizás es hora de mejorar tu guardarropa. No puedes llegar a eventos importantes pareciendo que acabas de salir de una obra, me espetó una noche cuando llegué a casa agotada después de un día de 14 horas gestionando una crisis con un subcontratista que estaba fallando. Sé que tus edificios son importantes para ti, pero eventualmente tienes que pensar en nuestro futuro juntos. No solo en tus proyectos, en nuestro futuro. Como si mi carrera no fuera parte de esa ecuación. Como si el trabajo que había construido durante 15 años fuera un pasatiempo separado que existía fuera de la vida que se suponía que estábamos creando. Comencé a notar otras cosas también. Cómo me presentaba en los eventos de su empresa. Esta es mi esposa Natalie. Es arquitecta. Dicho con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, seguido rápidamente por un giro de la conversación hacia su propio trabajo. Como revisaba su teléfono cada vez que yo hablaba de un logro en un proyecto. Como nunca vino a mis obras, nunca asistió a mis eventos de la industria, nunca pidió ver los edificios que había salvado. Hace 6 semanas, todo llegó a un punto crítico con una sola invitación. Christopher llegó a casa una noche prácticamente vibrando de emoción. Sostenía un sobre de color crema del tipo caro, con letras en relieve que anuncian su importancia incluso antes de abrirlo. James Whitmore va a organizar una cena privada, dijo, mirando la tarjeta como si fuera un billete de lotería. En la finca Whitmore de Gala, solo 12 personas y sus cónyuges invitados. Seguí cortando verduras para la cena, dejándole tener su momento. Esto es enorme. Nat James Whitmore controla la mitad del desarrollo inmobiliario comercial de toda esta ciudad. No hace cenas como esta a menudo. Si puedo causar la impresión correcta, hizo una pausa, me miró con una mezcla de esperanza y preocupación. Estaba pensando que podrías venir conmigo como mi acompañante. La frase me chocó de inmediato. ¿No quieres venir conmigo? O me encantaría que estuvieras allí, si no podrías venir conmigo. Como si me estuviera extendiendo una invitación a algo para lo que podría no estar calificada. Como si no estuviera del todo seguro de que encajaría,
pero se sintiera obligado a preguntar de todos modos. Por supuesto, dije. ¿Cuándo es? Dentro de 3 semanas, el sábado. 3 semanas. Le daba tiempo de sobra para prepararse, y aparentemente tiempo de sobra para prepararme a mí también. El entrenamiento comenzó al día siguiente. Pequeños comentarios entretejidos en la conversación habitual, recordatorios que se convirtieron en instrucciones. Al final de la primera semana, había creado una estrategia completa sobre cómo debía presentarme. Asegúrate de programar una cita en la peluquería para ese viernes, dijo durante el desayuno una mañana. Peinado profesional. Nada de ese moño desordenado que sueles hacer. Levanté la vista de mi café. Mi cabello está bien, Christopher. Para las obras, seguro. Pero esto es diferente. Son personas extremadamente exitosas. Las primeras impresiones importan. Unos días después, estaba pensando que deberías comprar un vestido nuevo para la cena. Algo elegante pero no demasiado llamativo. Pero, ya sabes, sofisticado. Tengo vestidos. Lo sé, pero este es un evento realmente importante. Quizás algo con una etiqueta de diseñador, algo que parezca caro. La noche antes de la cena, me sentó para lo que él llamó una discusión del plan de juego. Escucha, Nat, necesito que entiendas lo significativo que es esto. James Whitmore podría abrirme puertas que he estado tratando de atravesar durante años. La gente en esta cena está muy fuera de nuestra liga en este momento. Así que mañana por la noche solo sigue mi ejemplo, ¿de acuerdo? Sonríe, sé agradable, pero déjame manejar la mayor parte de las conversaciones. Esta gente puede ser muy crítica con las carreras y los antecedentes. No quiero que te sientas incómoda. Asentí, dije está bien, dejé que pensara que necesitaba su protección de un mundo que supuestamente no entendía. Todo el tiempo me estaba mordiendo la lengua para no decir la verdad. La finca Whitmore de la que tanto hablaba. Llevaba 14 meses trabajando en ella. James Whitmore III había contratado a mi firma para transformar la mansión georgiana de su familia de 1890 en un lugar de eventos de lujo, manteniendo al mismo tiempo su designación histórica. Fue uno de los proyectos más complejos de mi carrera, navegar por los códigos de preservación, actualizar los sistemas eléctricos y de climatización sin dañar el yeso original, diseñar comodidades modernas que no comprometieran la integridad arquitectónica del edificio. James y yo habíamos pasado horas juntos, sesiones de planificación semanales en su estudio, recorridos por la obra donde discutíamos desafíos estructurales y soluciones de diseño, llamadas nocturnas cuando los problemas de permisos amenazaban los plazos. Él respetaba mi experiencia, valoraba mi opinión, me confió la propiedad del legado de su familia. Tenía mi número de celular guardado en su teléfono. Nos enviábamos mensajes de texto regularmente sobre lámparas antiguas y materiales de época. Justo esa mañana, me había enviado una foto de unas manijas de puerta de bronce que había encontrado en una venta de patrimonio, preguntándome si funcionarían para la entrada de la cochera. Le había mencionado el proyecto Whitmore a Christopher exactamente 2 veces. Una vez, cuando conseguí el contrato, le dije durante la cena que me habían contratado para una importante restauración de una finca. Él había dicho, eso es genial, cariño, y había vuelto a mirar su teléfono. La segunda vez fue hace unos 6 meses, cuando le expliqué que trabajaría hasta tarde durante varias semanas porque estábamos en una fase crítica de la construcción. Está bien, solo no olvides que tenemos esa cosa con mi jefe el día 15, había respondido. Nunca preguntó el nombre del cliente, nunca preguntó sobre el alcance del proyecto, nunca se molestó en atar los cabos entre restauración de una finca y la invitación a la cena en la finca Whitmore que estaba en nuestra encimera. ¿Por qué lo haría? En su mente yo era solo una arquitecta haciendo cosas de arquitectura. Mi trabajo existía en alguna categoría separada que no tenía nada que ver con su mundo de finanzas y conexiones importantes. Así que dejé que me entrenara. Dejé que creyera que necesitaba su guía. Dejé que pensara que me estaba preparando para un evento que no era lo suficientemente sofisticada como para manejar por mi cuenta. Y fui a mi cita en la peluquería, compré el vestido elegante que había sugerido, sonreí cuando aprobó mi apariencia la noche de la cena porque sabía algo que él no sabía. En aproximadamente 2 horas, toda la comprensión de mi esposo sobre con quién se había casado iba a desmoronarse.
Cada suposición que había hecho, cada comentario condescendiente que había pronunciado, cada vez que trató mi carrera como un lindo pasatiempo, todo estaba a punto de ser revelado por lo que era, y yo no iba a decir una palabra para detenerlo. La mañana después de que Christopher recibió esa invitación, comenzó una hoja de cálculo. Lo encontré en la mesa de la cocina el sábado con la computadora portátil abierta, un bloc de notas al lado, investigando cada nombre en la lista de invitados como si se estuviera preparando para una operación militar. De alguna manera había conseguido la información de los asistentes, probablemente llamó al coordinador del evento bajo algún pretexto profesional, y estaba creando expedientes de cada pareja que estaría allí. Michael Patterson, fundador de Patterson Capital, murmuraba, escribiendo notas. Patrimonio neto estimado en 200 millones. Invirtió en el proyecto de revitalización del centro hace 3 años. Me miró. Necesito encontrar una manera de mencionar que sigo las tendencias del sector inmobiliario comercial. Hacer que parezca natural, no forzado. Me serví café y lo observé trabajar. Este era Christopher en su elemento, elaborando estrategias, posicionándose, calculando exactamente cómo presentarse para obtener el máximo impacto. Siempre había sido así con el networking. Cada presentación era una oportunidad. Cada conversación tenía un objetivo. Lo que me molestaba no era la preparación en sí. Era como esa preparación se extendía a manejarme a mí. Probablemente deberías evitar hablar del trabajo de construcción si surge, dijo sin apartar la vista de su pantalla. Esta gente podría no entender la diferencia entre lo que tú haces y los contratistas normales. Simplemente se vaga. Di que trabajas en arquitectura y cambia de tema. Tomé un sorbo de café, no respondí. Y definitivamente no menciones ningún problema o dificultad del proyecto, continuó. La gente exitosa no quiere oír hablar de luchas. Quieren oír hablar de victorias. Confianza, ya sabes, ¿verdad? Confianza, dije. Durante las siguientes 3 semanas, la obsesión de Christopher se intensificó. Compró un traje nuevo, no porque los que tenía no fueran adecuados, sino porque esta cena requería algo especial. Practicó su apretón de manos frente al espejo del baño. Pasé una noche y lo oí ensayar frases para iniciar conversaciones, probando diferentes formas de presentarse que sonaran impresionantes pero no arrogantes. Hizo una reserva en el salón que yo usaba ocasionalmente y me dijo que la cita era para el viernes antes de la cena. Peinado completo, dijo, no solo un corte. Quiero que te veas pulida. Puedo peinarme yo misma, Christopher. Sé que puedes, pero esto es importante. Esta gente se fija en los detalles. Solo confía en mí en esto. La conversación del vestido ocurrió durante la segunda semana. Nos estábamos preparando para dormir cuando lo sacó a colación, de manera casual, pero claramente ensayada. Estaba pensando que deberías comprar algo nuevo para la cena. Algo que realmente cause impresión. Lo miré desde donde estaba poniendo mi alarma. Tengo muchos vestidos. Lo sé, pero esto es diferente. Esto no es un evento de trabajo o una cena casual. Esto es, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Este es el tipo de evento donde la gente se fija en lo que llevas puesto, donde las marcas importan. No estoy tratando de ser superficial, pero así es como funcionan estos círculos. ¿Quieres que compre un vestido caro para que parezca que pertenezco? Quiero que te sientas segura, corrigió. Pero ambos sabíamos lo que realmente quería decir. Hay una boutique en el centro que tiene cosas elegantes. Clásicas, sofisticadas, nada demasiado llamativo, solo calidad. ¿Por qué no vas este fin de semana? Fui a la boutique, compré un vestido negro que costó más de lo que normalmente gastaría, pero menos de lo que Christopher probablemente esperaba. Era hermoso de una manera discreta. El tipo de elegancia que no gritaba por atención, pero que tampoco pasaría desapercibida. Cuando se lo mostré, asintió con aprobación. Perfecto. Exactamente correcto. Como si hubiera pasado una prueba que no sabía que estaba tomando. Las instrucciones continuaron, pequeños comentarios entretejidos en las conversaciones cotidianas, cada uno reforzando el mismo mensaje: necesitaba ser manejada, preparada, entrenada para un entorno que no estaba naturalmente equipada para manejar. Recuerda sonreír, pero no demasiado. No quieres parecer nerviosa o demasiado ansiosa.
Déjame presentarte a la gente. No te metas en conversaciones por tu cuenta. Si alguien te pregunta qué haces, manténlo simple. No entres en detalles técnicos que puedan aburrirlos. Cada comentario caía como un pequeño peso acumulándose en algo más pesado que se asentaba en mi pecho. Este era mi esposo, el hombre que se había parado frente a mí hace 3 años y había prometido honrarme y respetarme. Y me estaba tratando como una carga que requería control de daños. No discutí con él, no me defendí ni me opuse. Simplemente absorbí cada instrucción con una calma que me sorprendió incluso a mí. Quizás una parte de mí quería ver hasta dónde lo llevaría, cuán completamente revelaría lo que realmente pensaba de mí cuando las apuestas se sintieran lo suficientemente altas. La peor parte fue darme cuenta de cuánto tiempo había estado gestándose esto. Los comentarios sobre mi apariencia, el desdén por mi trabajo, la forma en que se posicionaba como el exitoso en nuestra relación. Todo había estado allí desde el principio. Simplemente había estado demasiado dispuesta a interpretarlo como cuidado en lugar de condescendencia. El miércoles, antes de la cena, Christopher llegó a casa con una pequeña caja envuelta. Dentro había una delicada pulsera, algo brillante y de aspecto caro. Pensé que podrías usar esto el sábado, dijo observando mi reacción. Es elegante. Exactamente el tipo de cosa que encaja en el evento. Es preciosa. Gracias. Solo quiero que te sientas cómoda, que encajes. Me besó en la frente. Sé que este mundo no es realmente lo tuyo, pero lo harás genial. Solo sigue mi ejemplo y todo estará bien. Lo tuyo. Como si el mundo de la gente exitosa cenando juntos fuera algo ajeno a mí, algo en lo que necesitaría su guía para navegar de forma segura. Me pregunté si se sentiría diferente si supiera que había pasado esa tarde en una conferencia telefónica con James Whitmore y la Junta de Preservación Histórica, discutiendo la aprobación final de la inspección para la restauración del salón de baile de la finca. Si supiera que James había terminado la llamada diciendo, «No puedo esperar a que todos vean lo que has logrado aquí, Natalie. Este edificio será la comidilla de la ciudad». Pero Christopher no había preguntado por mi día, no había preguntado por mi trabajo en semanas, en realidad. Estaba demasiado concentrado en su propia preparación, su propia oportunidad, su propio plan cuidadosamente construido para avanzar. El viernes por la noche, la víspera de la cena, Christopher convocó lo que describió como una reunión informativa final. Nos sentamos en la sala de estar después de cenar, y me explicó su estrategia como un entrenador revisando jugadas antes del gran partido. James Whitmore es la prioridad, obviamente, pero no ignores a los otros invitados. Michael Patterson y su esposa Victoria son actores importantes. Thomas Chin dirige la firma de desarrollo más grande del estado. Rebecca Harford está en todas las juntas importantes de la ciudad. Me miró seriamente. Esta gente está muy fuera de nuestra liga en este momento, Nat. No lo digo para ser malo. Lo digo para que entiendas lo que está en juego. Una mala impresión y las puertas se cierran. Una buena impresión y las puertas se abren. Entiendo. ¿De verdad? Se inclinó hacia adelante. Porque esta gente puede ser muy crítica. Les importa el pedigrí, las conexiones, la presentación. Nos van a mirar y hacer evaluaciones en los primeros 30 segundos. Así que mañana por la noche necesito que solo sonrías, seas agradable y me dejes manejar las conversaciones sustantivas. ¿Puedes hacer eso por mí? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Puedes hacer eso por mí? Como si permanecer en silencio y decorativa fuera un favor que le estaría haciendo. Como si mis propios pensamientos, mi experiencia y mi credibilidad profesional fueran cosas que necesitaban ser escondidas para su beneficio. Sí, dije. Puedo hacer eso. Se relajó, sonrió, se acercó para apretar mi mano. Gracias. Sé que he estado intenso con esto, pero es solo porque me preocupo por nuestro futuro, por construir algo más grande de lo que tenemos ahora. Nuestro futuro. Seguía usando esa frase, pero cada vez era más claro que nuestro futuro se parecía mucho a su futuro, conmigo como actriz de reparto. Esa noche, acostada en la cama junto a mi esposo dormido, pensé en todas las formas en que me había hecho más pequeña durante los últimos 3 años. Todas las veces que había minimizado mis logros o guardado silencio sobre mi éxito.
Todos los momentos en que le había dejado creer que su carrera era la que importaba, que mi trabajo era solo algo que hacía para mantenerme ocupada. Pensé en la finca Whitmore, en los 14 meses que había pasado transformando una mansión en deterioro en algo extraordinario, en las molduras de corona originales que había restaurado minuciosamente, igualando la composición del yeso de la década de 1890. En los suelos de mármol que habíamos descubierto y limpiado, revelando patrones que no se habían visto en décadas. En la lámpara de araña que había conseguido en una subasta de salvamento arquitectónico en Filadelfia, pasando semanas haciéndola recablear y restaurar a su gloria original. Pensé en James Whitmore diciéndome la semana pasada que este proyecto había superado todas las expectativas, que ya había recibido ofertas de 3 parejas que querían reservar el lugar para eventos antes de que se abriera oficialmente. Y pensé en mi esposo durmiendo pacíficamente a mi lado, completamente inconsciente de que mañana por la noche entraría en un edificio que yo había salvado para conocer a personas que ya sabían mi nombre, para una cena donde yo era a quien realmente habían estado esperando conocer. La ironía era casi poética. El sábado por la noche llegó con el tipo de clima perfecto que hacía que todo se sintiera ligeramente surrealista. Cielo despejado, temperatura agradable, una luz dorada que hacía que la ciudad pareciera estar posando para fotografías. Christopher pasó la tarde preparándose con el tipo de intensidad concentrada que normalmente se reserva para entrevistas de trabajo o propuestas de matrimonio. Su traje nuevo le quedaba perfecto. Sus zapatos estaban pulidos hasta un brillo reflectante. Incluso su cabello parecía peinado profesionalmente, aunque sabía que había pasado 40 minutos en el baño logrando lo que quería hacer pasar por natural. Yo me preparé más tranquilamente. La cita en el salón había ido bien. Mi cabello se veía elegante sin ser exagerado. El vestido negro me quedaba exactamente bien. La pulsera que Christopher me había regalado captaba la luz cuando me movía. Mirándome en el espejo, vi a alguien que pertenecía a una cena exclusiva. Alguien que se veía exitosa, pulida, segura, alguien que mi esposo todavía pensaba que necesitaba su protección de su propia insuficiencia. Fuimos a la finca en el coche de Christopher. Estaba demasiado nervioso para dejarme conducir, necesitaba el control de estar al volante. Sus manos agarraban el volante con fuerza. Seguía respirando profundamente del tipo que tomas cuando intentas calmar una ansiedad que no se asienta del todo. «Te ves hermosa», dijo a medida que nos acercábamos. «Realmente hermosa. Vas a causar una gran impresión». «Gracias. Solo recuerda todo lo que hablamos, ¿de acuerdo?» Sonríe, sé cálida, pero déjame llevar las conversaciones. Esta gente es extremadamente influyente. Solo tenemos una oportunidad. Llegamos a la entrada de la finca, y sentí que la energía de Christopher cambiaba a algo casi eléctrico. Este era su momento. La oportunidad hacia la que había estado construyendo. El edificio se veía impresionante. La iluminación exterior que yo había seleccionado personalmente resaltaba la fachada de piedra caliza restaurada. Las puertas de bronce originales brillaban tras meses de cuidadosa restauración. El camino del jardín estaba bordeado de linternas de época que creaban un resplandor cálido y acogedor. Cada detalle había sido especificado, conseguido y aprobado por mí. Christopher apagó el motor y se sentó un momento para recomponerse. Luego se giró hacia mí con esa expresión que había llegado a reconocer en las últimas 3 semanas. Sería paternal, vagamente condescendiente. «Escucha, Nat, necesito que entiendas lo importante que es esta noche. Esta gente es extremadamente influyente. Solo James Whitmore podría cambiar toda la trayectoria de mi carrera». Se acercó y tomó mi mano apretándola firmemente, no con afecto, sino como si estuviera tratando de asegurarse de que prestaba atención. «Así que por favor, intenta no avergonzarme esta noche. Esta gente está muy por encima de tu nivel. Muy por encima del mío también, sinceramente. Pero estoy intentando que lleguemos allí. Así que solo sigue mi ejemplo. Sonríe. Sé agradable. Déjame hablar a mí. ¿De acuerdo?» Miré a mi esposo. Realmente lo miré. Vi a un hombre que había pasado 3 semanas preparándose para una velada que pensaba que lo definiría. Un hombre que había entrenado, manejado e instruido a su esposa porque genuinamente creía que ella no era capaz de navegar este mundo por su cuenta.
Un hombre que no tenía absolutamente ninguna idea de con quién se había casado. De acuerdo, dije en voz baja, y lo decía en serio. Le dejaría entrar en ese edificio. Le dejaría intentar impresionar al anfitrión que ya tenía mi número en su teléfono. Le dejaría intentar hacer contactos con personas que habían pedido específicamente conocerme. Le dejaría ver finalmente y por completo exactamente quién era yo. Salimos del coche y caminamos juntos hacia la entrada. Entramos en el vestíbulo y sentí la ansiedad de Christopher irradiando a mi lado como calor. El espacio me dejó sin aliento, aunque lo había visto cientos de veces durante la construcción. Pero verlo transformado para esta noche, perfectamente iluminado, bellamente decorado, lleno de gente elegantemente vestida, hizo que todos esos meses de trabajo minucioso se sintieran repentinamente poderosamente reales. La moldura de corona que había pasado semanas igualando al yeso original de 1890 captaba el cálido resplandor de la lámpara de araña. Los suelos de mármol que habíamos descubierto bajo capas de linóleo barato brillaban bajo una iluminación cuidadosamente colocada. Cada detalle por el que me había preocupado, cada decisión que había defendido ante contratistas que querían tomar atajos. Cada hora que había pasado investigando materiales de época. Todo estaba aquí completado. Perfecto. Christopher no se dio cuenta de nada de eso. Estaba demasiado ocupado escaneando rostros, tratando de identificar a las personas importantes que había investigado, calculando su enfoque. Prácticamente podía ver su lista de verificación mental en funcionamiento, con quién hablar primero, qué decir, cómo posicionarse. Una docena de personas ya estaban socializando cerca de la escalera curva, sosteniendo cócteles, charlando de esa manera practicada que tienen los ricos de parecer relajados mientras evalúan constantemente a todos a su alrededor. Las mujeres llevaban vestidos que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Los hombres tenían esa confianza casual que proviene de no preocuparse nunca por el dinero. Christopher enderezó los hombros preparándose. Respiró hondo como alguien a punto de sumergirse en aguas profundas. Entonces James Whitmore me vio desde el otro lado de la habitación. Vi el momento en que sucedió. James había estado hablando con una pareja mayor cerca de la chimenea cuando sus ojos recorrieron el vestíbulo y se posaron en mí. Su rostro se transformó. Calidez genuina, el tipo de sonrisa que no se puede fingir. Se excusó de inmediato y comenzó a caminar hacia nosotros. Hacia mí. Christopher lo vio venir y todo su cuerpo cambió a modo de actuación. Ajustó su postura, preparó su apretón de manos, se posicionó ligeramente hacia adelante como si estuviera listo para hacer la presentación que lanzaría toda esta velada. Lo vi ensayar su frase de apertura en silencio, los labios apenas moviéndose. El saludo que había practicado en el espejo de nuestro baño durante 3 semanas. James pasó de largo junto a él. Ni siquiera lo miró de reojo. Simplemente vino directo a mí con ambas manos extendidas, tomando las mías de esa manera cálida y familiar con la que nos habíamos saludado docenas de veces en los últimos 14 meses. Natalie, finalmente su voz resonó en el vestíbulo, lo suficientemente fuerte como para que varias conversaciones se detuvieran. Les he estado diciendo a todos que estarías aquí esta noche. Todos hemos estado esperando conocerte. La expresión en el rostro de Christopher fue algo que recordaré por el resto de mi vida. Primero, pura confusión, como si su cerebro no pudiera procesar lo que sus ojos estaban viendo. Su saludo ensayado murió en sus labios. Su mano extendida quedó en el aire, ignorada. Luego el reconocimiento comenzó a filtrarse. La forma en que James dijo mi nombre. La familiaridad en su saludo. La frase, todos hemos estado esperando conocerte. Luego el horror absoluto y aplastante a medida que las piezas comenzaron a conectarse de maneras que no coincidían con nada de lo que él había esperado. Qué bueno verte, James, dije apretando sus manos cálidamente. Verme a mí. Prácticamente eres la razón por la que estamos teniendo esta cena en este espacio. James hizo un gesto alrededor del vestíbulo con evidente orgullo. Quería que todos experimentaran lo que creaste aquí. Cada persona en esta sala me ha pedido tu información de contacto. Finalmente miró a Christopher, que parecía como si lo hubieran golpeado físicamente. Y tú debes ser Christopher, el esposo de Natalie. Ella te ha mencionado.
Christopher emitió un sonido que podría haber sido palabras si sus cuerdas vocales estuvieran funcionando correctamente. Su rostro se había puesto pálido. Lo vi intentar sonreír, intentar extender la mano para ese apretón que había planeado, pero todo en él había sufrido un cortocircuito. Natalie y yo hemos estado trabajando juntos durante más de un año, continuó James agradablemente, como si no notara la angustia de Christopher. Transformar este lugar era una pesadilla antes de que ella llegara. Otros 3 arquitectos me dijeron que no se podía hacer. Problemas de código, problemas estructurales, restricciones de designación histórica que habrían hecho que la mayoría de la gente renunciara. Pero Natalie descubrió cómo honrar la historia del edificio mientras lo hacía funcional para el uso moderno. Un trabajo brillante. ¿Arquitecta?, logró decir Christopher finalmente. Arquitecta de preservación histórica, corregí suavemente. Hay una diferencia. James se rió. Oh, no seas modesta. Salvaste este edificio y lo hiciste a tiempo y por debajo del presupuesto, lo cual, francamente, es un milagro en esta industria. Se volvió hacia Christopher y vi algo calculador en su expresión, como si ya hubiera evaluado exactamente qué tipo de hombre era mi esposo. Debes estar increíblemente orgulloso. No mucha gente puede hacer lo que hace Natalie. Requiere experiencia en arquitectura, ingeniería, historia, gestión de la construcción y navegar por pesadillas burocráticas que harían que la mayoría de la gente se rindiera. La boca de Christopher se abrió, se cerró. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. Ahora, dijo James, pasando su brazo por el mío con fácil familiaridad. Debo presentarte a algunas personas que han estado ansiosas por conocerte. Michael Chin está considerando convertir un antiguo molino textil en lofts residenciales y pidió específicamente hablar contigo esta noche. Y Rebecca Harford quiere discutir esa restauración del teatro que hiciste en Louisville. Ha estado tratando de encontrar al arquitecto adecuado para un proyecto similar. Miró a Christopher casi como una ocurrencia tardía. No te importa si te la robo un rato, ¿verdad? Charla profesional y todo eso. Yo. No, eso es. Christopher no pudo formar una oración completa. James me llevó a la sala de recepción principal, y no miré hacia atrás a mi esposo, de pie solo en el vestíbulo que yo diseñé, con la apariencia de que toda su comprensión de la realidad acababa de hacerse añicos. La siguiente hora y media fue surrealista de la mejor manera posible. James me presentó a cada persona influyente en esa cena. Michael Chin, el desarrollador del proyecto del molino textil, que pasó 20 minutos haciendo preguntas detalladas sobre estrategias de reutilización adaptativa y estructuras de crédito fiscal histórico. Rebecca Harford, que dirigía la Fundación de Preservación Histórica más grande del estado, que había visto la restauración de mi teatro y quería discutir plazos y presupuestos para su propio proyecto. Thomas y Linda Patterson, que poseían 3 propiedades históricas en el centro y buscaban un arquitecto que entendiera el delicado equilibrio entre modernización y preservación. Victoria Ashford, cuya familia controlaba uno de los edificios más antiguos de la ciudad, y que había estado buscando a alguien para evaluar su integridad estructural. Cada conversación fue profesional, sustantiva, el tipo de discusión que había estado teniendo durante 15 años. Hablé sobre muros de carga y materiales de época. Expliqué el proceso de trabajar con comisiones históricas. Compartí historias sobre el descubrimiento de características originales ocultas detrás de décadas de malas renovaciones. Este era mi mundo. Lo había sido desde antes de que Christopher y yo nos conociéramos. El hecho de que él nunca hubiera sabido que existía me decía todo lo que necesitaba saber sobre nuestro matrimonio. Lo vi varias veces durante la noche tratando de insertarse en las conversaciones, luchando por encontrar su lugar. Sin la conexión con James Whitmore en la que había estado confiando, sin mí a su lado como su punto de entrada, era solo otro analista financiero en una fiesta llena de gente que controlaba capital real. Se acercaba a un grupo, se presentaba, intentaba dirigir la conversación hacia oportunidades de inversión o tendencias del mercado. La gente era educada pero desinteresada. Asentían, emitían vagos sonidos de reconocimiento, y luego volvían a sus discusiones anteriores. En un momento lo vi acorralar a uno de los camareros quejándose de algo, probablemente la selección de whisky o el momento de los aperitivos. El rostro del joven se sonrojó, pero lo manejó profesionalmente, de la manera en que lo hacen los trabajadores de servicio cuando están acostumbrados a tratar con clientes difíciles.
Había visto a Christopher tratar al personal de esa manera antes. Siempre encontraba alguna pequeña cosa que criticar, alguna forma de establecer jerarquía. Me decía a mí misma que era solo él siendo particular con la calidad. Ahora lo veía por lo que era, un hombre que necesitaba sentirse superior a alguien, a cualquiera, y elegía a personas que no podían defenderse. Aproximadamente 90 minutos después de iniciada la velada, James me encontró hablando con los Patterson sobre una posible renovación de un hotel e interrumpió amablemente. Natalie, odio interrumpirte, pero ¿podría tener tu opinión profesional sobre algo? El contratista del sistema de audio para el salón de baile envió planos revisados y creo que podría haber un problema con la forma en que proponen montar los altavoces. Me preocupan los medallones del techo. Por supuesto, echemos un vistazo. Nos excusamos y caminamos por el vestíbulo principal hacia el estudio privado de James. Al pasar por el bar, vi a Christopher observándonos, su expresión ilegible pero intensa. El estudio de James estaba exactamente como lo recordaba de nuestras sesiones de planificación, ricos paneles de madera, estanterías empotradas, un gran escritorio posicionado para mirar hacia la ventana con vistas a los jardines. Cerró la puerta detrás de nosotros y me hizo un gesto para que me sentara. Antes de que discutamos los sistemas de audio, dijo, acomodándose en su silla de escritorio. Quería darte esto. Me entregó un sobre. Dentro había un cheque por $75,000. Me quedé mirando el número, luego lo miré a él conmocionada. James, esta es tu bonificación por desempeño por completar el proyecto antes de lo previsto y por debajo del presupuesto, dijo firmemente. Te ganaste cada centavo. Este edificio debería haber tardado un mínimo de 18 meses y haber costado cerca de 6 millones. Lo hiciste en 14 meses por 4.5. Ya te has pagado a ti misma 3 veces, y eso es antes de que siquiera tengamos en cuenta el aumento del valor de la propiedad. No sé qué decir. Di que lo aceptarás y deja de ser tan modesta con tus logros. Sacó los planos del sistema de audio y los extendió sobre el escritorio. Ahora, sobre estos soportes de altavoces, ¿tengo razón en preocuparme por perforar el yeso original alrededor de los medallones? Pasamos los siguientes 20 minutos discutiendo los detalles técnicos. El tipo de conversación para resolver problemas que realmente amaba. Cómo integrar audio moderno sin comprometer los elementos históricos. Si los sistemas inalámbricos funcionarían dadas las gruesas paredes del edificio. La mejor manera de ocultar el cableado sin dañar las características originales. Por eso amaba mi trabajo. No por el dinero o el reconocimiento, aunque ambos eran agradables. Sino por el desafío de resolver acertijos que requerían tanto pensamiento creativo como experiencia técnica. La satisfacción de preservar algo hermoso mientras se hacía funcional para las necesidades modernas. Cuando finalmente regresamos a la fiesta, inmediatamente vi a Christopher. Estaba de pie solo cerca del bar, cuidando lo que parecía ser su tercera o cuarta bebida, observando la sala con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Ira mezclada con humillación mezclada con algo que parecía inquietantemente miedo. Nuestras miradas se encontraron a través del espacio. Por primera vez en nuestra relación de 3 años, me miró y vio a alguien que no reconocía, alguien a quien había subestimado por completo, alguien a quien no podía manejar, controlar o descartar, alguien que no lo necesitaba en absoluto. La realización estaba escrita claramente en su rostro. Y a pesar de todo, a pesar de 3 semanas de condescendencia y 3 años de ser tratada como si mis logros no importaran, sentí una ola de tristeza invadir la vindicación. Este era mi esposo, y en realidad nunca me había conocido. El viaje en coche a casa fue silencioso de una manera que hacía que el aire se sintiera denso y sofocante. Christopher agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver el músculo saltar bajo la piel. Miraba fijamente la carretera como si estuviera tratando de perforar el parabrisas con pura fuerza de voluntad. Yo miraba por la ventana del pasajero las luces de la calle que pasaban, viéndolas desdibujarse en rayas doradas contra la oscuridad. Cada una que pasábamos se sentía como una pequeña medida de distancia abriéndose entre quien había sido hace una hora y en quien me estaba convirtiendo. Algo dentro de mí había cambiado durante esa cena. No roto exactamente, más bien como si se hubiera asentado en su lugar después de años de estar ligeramente desalineado.
3 años de pequeños desprecios y comentarios condescendientes. 3 años de ser tratada como un accesorio en lugar de una compañera. 3 años viendo a mi esposo mirar más allá de mí mientras afirmaba amarme. Todo se había cristalizado en algo que ya no podía dejar de ver. Una claridad tan nítida que cortaba. Giramos en nuestra calle y la respiración de Christopher cambió. Más corta, más dura, como si estuviera tratando de controlar algo que quería explotar fuera de él. Entró en nuestra entrada, puso el coche en punto muerto. El motor tic-taqueaba en el repentino silencio. Ninguno de los dos se movió. Entonces las manos de Christopher cayeron del volante y se giró para mirarme. Su expresión, en algún punto entre la furia y la devastación. Me hiciste quedar como un completo idiota esta noche. Su voz era baja, controlada, pero temblaba en los bordes. Me volví hacia él lentamente, mantuve mi propia voz calmada. ¿Cómo exactamente hice eso? ¿Cómo lo hiciste? Se detuvo, respiró hondo, intentó de nuevo. ¿Conocías a James Whitmore? Has estado trabajando con él durante más de un año. Has estado trabajando en toda esa finca, y nunca se te ocurrió mencionármelo. Lo mencioné. 2 veces. No te interesó. Su rostro se sonrojó. Dijiste que estabas trabajando en la renovación de una finca. No dijiste que era la finca de James Whitmore. No dijiste que eras una especie de experta en preservación galardonada que todos en esa cena querían conocer. No soy una especie de experta, Christopher. De repente me sentí exhausta, cansada hasta los huesos. Soy una arquitecta que ha estado haciendo este trabajo durante 15 años. Simplemente nunca te molestaste en preguntar qué significaba eso realmente. Eso no es justo. ¿No lo es? Mi voz se elevó ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantenerla nivelada. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre un proyecto? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste algún interés en mi trabajo más allá de si interfería con tu agenda? Siempre he apoyado tu carrera. La has tolerado, corregí. Hay una diferencia. Toleraste mi trabajo siempre y cuando no te incomodara o te hiciera quedar mal. Pero en el segundo en que se hizo visible, en el segundo en que otras personas vieron lo que realmente hago, te enojas. No orgulloso, enojado. Las manos de Christopher se cerraron en puños en su regazo. Lo ocultaste deliberadamente. Me dejaste entrar a esa cena pensando que llevaba a mi esposa para impresionar a la gente, y en cambio, eres tú a quien todos querían conocer. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? No oculté nada. Te hablé del proyecto Whitmore cuando conseguí el contrato. Te dije que trabajaría hasta tarde porque estábamos en una fase crítica. Simplemente no escuchaste porque no te importaba. Me importas tú. ¿Te importa la versión de mí que encaja en tu plan de vida?, dije. La versión que aparece en tus eventos de trabajo con un aspecto apropiadamente exitoso, pero no demasiado exitoso. La versión que apoya tu carrera sin tener una que pueda eclipsar la tuya. Me miró como si lo hubiera abofeteado. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué pasaste 3 semanas entrenándome sobre cómo no avergonzarte? ¿Por qué me dijiste que esa gente estaba por encima de mi nivel? ¿Por qué me trataste como una carga que necesitaba ser manejada? Porque estaba tratando de ayudarte. No necesitaba ayuda, Christopher. Necesitaba un esposo que me respetara, que me viera, que se molestara en saber quién era yo en realidad en lugar de decidir quién debería ser. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros en el coche, y lo vi procesarlas. Lo vi pasar por justificaciones y defensas, buscando el ángulo que lo haría tener razón a él y a mí estar equivocada. No pudo encontrarlo. Deberías habérmelo dicho, dijo finalmente, más bajo ahora. Deberías haberme dicho que estabas trabajando con James Whitmore. Que conocías a toda esa gente, que eras, luchó con las palabras, que eras más exitosa de lo que me di cuenta. ¿Por qué?, pregunté. ¿Para que pudieras llevarte el crédito por mis conexiones? ¿Para que pudieras usar mis relaciones para avanzar en tu propia carrera? ¿Para que pudieras dejar de avergonzarte de mí y empezar a estar orgulloso de haberme casado bien? Eso no es. Nunca dije que estuviera avergonzado de ti. No tenías que decirlo, Christopher. Lo demostraste todos los días.
Abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Por una vez en toda nuestra relación, no tuvo respuesta. Abrí la puerta del coche y salí al aire fresco de la noche. Subí a nuestra casa, mi casa, la que había comprado y renovado años antes de conocerlo, y entré. Christopher me siguió unos pasos detrás, sus pisadas pesadas en el porche. En la sala de estar, finalmente encontró su voz de nuevo. No puedo creer que estés tratando de hacer que esto sea mi culpa. Tú eres la que mintió. Nunca mentí, dije, volviéndome para enfrentarlo. Ni una sola vez. Te dije a qué me dedicaba. Te hablé de mis proyectos. Simplemente nunca escuchaste porque mi trabajo no era lo suficientemente importante para ti. Y ahora estás enojado porque otras personas vieron lo que tú te negaste a ver. Eso no es justo, Natalie. Nada de esto es justo. Pero es honesto. Y quizás eso es lo que realmente te molesta, que no puedes convertir esto en una historia donde tú eres la víctima y yo soy la que hizo algo mal. Su rostro pasó por varias emociones, ira, dolor, defensa, algo que podría haber sido vergüenza. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que todo nuestro matrimonio ha sido una mentira. Estoy diciendo que no creo que nunca me hayas conocido realmente, y no creo que quisieras hacerlo. Las palabras salieron más suaves de lo que esperaba, pero cayeron con fuerza. Pude ver cómo lo golpeaban. Pude ver la comprensión comenzando a abrirse paso a través de sus defensas. Subí las escaleras a nuestro dormitorio y saqué mi bolso de viaje del armario. Comencé a empacar ropa, artículos de tocador, las cosas que necesitaría para unos días fuera. Christopher apareció en la puerta, observando. ¿Qué estás haciendo? Me voy por un tiempo. Necesito espacio para pensar. ¿Te vas? ¿Así como si nada? Así como si nada, dije, doblando una camisa y colocándola en la bolsa. Saqué mi teléfono y llamé a Elena. Respondió al segundo timbre. Oye, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Siempre, dijo sin dudar. ¿Qué pasó? Te lo contaré cuando llegue. Prepararé la habitación de invitados. Conduce con cuidado. Terminé la llamada y cerré la cremallera de la bolsa. Cuando me di la vuelta, Christopher todavía estaba de pie en la puerta, con una expresión perdida que nunca antes había visto. ¿Realmente te vas?, dijo. No era una pregunta esta vez, sino una constatación. Me estoy tomando un descanso de ser tratada como si no fuera lo suficientemente buena. Nunca dije. No tenías que decirlo. Cogí mi bolsa y caminé hacia la puerta. Se hizo a un lado para dejarme pasar, pero me detuve y me volví para enfrentarlo una vez más. Déjame preguntarte algo, Christopher. En 3 años de matrimonio, ¿alguna vez me has preguntado sobre un proyecto en el que estuviera trabajando? ¿Alguna vez has venido a una de mis obras para ver lo que hago? ¿Alguna vez has asistido a alguno de mis eventos de la industria o ceremonias de premios? ¿Alguna vez has mostrado un interés genuino en mi trabajo más allá de si interfería con tu agenda o te hacía sentir incómodo en tus propios eventos? Abrió la boca para responder. No salió nada. Su rostro se puso pálido mientras la pregunta se asentaba en él, obligándolo a confrontar algo que había estado evitando. Hubo veces que no podía terminar una frase. No podía construir una defensa que se mantuviera frente a la verdad. Eso es lo que pensé, dije. Bajé las escaleras y salí por la puerta principal, subí a mi coche, mi práctico y poco glamoroso Honda CR-V con planos en la parte de atrás, y me alejé de la casa donde había pasado 3 años haciéndome más pequeña para encajar en la visión limitada de otra persona sobre quién debería ser. En mi espejo retrovisor, podía ver a Christopher de pie en la puerta, una silueta contra la luz del interior. Parecía más pequeño, de alguna manera, disminuido. O tal vez simplemente dejé de verlo como más grande de lo que realmente era. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. La puerta está abierta. El vino está respirando. Tómate tu tiempo. Conduje por las calles tranquilas hacia su apartamento al otro lado de la ciudad. Y con cada milla, sentí algo aflojarse en mi pecho. Algo que había estado apretado durante más tiempo de lo que me había dado cuenta. No libertad exactamente. Todavía no. Pero la primera respiración antes de ella.
El comienzo de la comprensión de que merecía más que alguien que me veía como un proyecto a gestionar en lugar de una persona a conocer. El comienzo de darme cuenta de que el problema nunca había sido yo. Llegué al estacionamiento de Elena 20 minutos después y me senté en el coche por un momento, dejando que el motor se apagara en silencio. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Christopher: por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar de esto. No respondí. En cambio, cogí mi bolsa y subí al apartamento de Elena, donde la puerta se abrió antes de que pudiera llamar, y mi mejor amiga me abrazó en un gesto que se sintió como el primer terreno sólido que había pisado en años. Cuéntamelo todo, dijo. Y así lo hice. El apartamento de Elena se convirtió en mi santuario durante la semana siguiente. Había hecho espacio en su armario sin que yo se lo pidiera, había llenado su refrigerador con mi crema de café favorita y, de alguna manera, sabía exactamente cuándo necesitaba hablar y cuándo necesitaba silencio. La primera noche nos sentamos en su sofá con una botella de vino entre nosotras y se lo conté todo. No solo sobre la cena, sino sobre los 3 años previos. Todos los pequeños momentos que descarté, racionalicé o justifiqué. Él nunca te conoció, dijo la tercera noche, después de que pasé una hora analizando si de alguna manera había contribuido al problema por no ser más directa sobre mis logros. Y lo aterrador es que nunca quiso hacerlo. Sus palabras tocaron algo profundo y verdadero. Christopher no se había casado conmigo. Se había casado con la idea de mí, una esposa comprensiva, un accesorio agradable, alguien que no lo desafiaría ni lo eclipsaría ni le exigiría ver más allá de su propio reflejo. La persona real que yo era había sido irrelevante para él todo el tiempo. Mi teléfono se convirtió en una fuente de estrés constante durante esos primeros días. Los mensajes de Christopher llegaban como un reloj. Cada uno con un sabor diferente de la misma desesperación. Día 1, temprano en la mañana, siento haber reaccionado mal anoche. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Día 1, por la noche, sé que estás enojada, pero podemos superarlo. Solo vuelve a casa. Día 2, tienes que entender lo impactante que fue para mí. Entrar en esa cena y descubrir que mi esposa tiene toda esta carrera de la que no sabía nada. ¿Puedes verlo desde mi perspectiva? Día 3 se tornó enojo, me humillaste deliberadamente frente a las personas más importantes de mi red profesional. Me dejaste quedar como un idiota. Eso no es algo que una esposa le hace a su esposo. Día 4 volvió a la disculpa, te amo. No quiero perderte. Por favor, solo háblame. No respondí a ninguno de ellos. Solo veía llegar los mensajes. Cada uno revelando más sobre quién era realmente Christopher cuando no obtenía lo que quería. Elena me vio mirando mi teléfono una noche y me lo quitó suavemente de las manos. No le debes una respuesta. No le debes nada. Lo sé. Esto se siente extraño. 3 años de matrimonio y termina conmigo ignorando sus mensajes desde el sofá de mi mejor amiga. 3 años de matrimonio terminaron en el momento en que te dijo que no lo avergonzaras, corrigió ella. Esto es solo tú reconociéndolo. Tenía razón. El matrimonio había terminado hacía tiempo. Simplemente había estado demasiado invertida en hacerlo funcionar para ver lo roto que ya estaba. El día 6, Christopher envió un mensaje más largo. Lo leí 2 veces, sintiendo que algo cambiaba mientras absorbía las palabras. Natalie, he estado pensando en todo lo que pasó. Lamento cómo actué en la cena. Me sorprendió y me sentí avergonzado, pero eso no es tu culpa. Ahora me doy cuenta de que no he apoyado tu carrera como debería haberlo hecho. Quiero arreglar esto. Quiero entender lo que haces y estar orgulloso de ti como debería haberlo estado desde el principio. ¿Podemos hablar, por favor? Te amo y no quiero perderte por esto. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Decía casi todas las cosas correctas, la disculpa, el reconocimiento, el deseo de cambiar. Pero faltaba algo. Lamentaba haber sido descubierto siendo poco solidario. No lamentaba los años de desprecio real. Quería arreglar la vergüenza que había sentido, no reparar el daño que había causado a nuestra relación. Me amaba, pero ¿a qué versión? ¿A la real que acababa de descubrir, o a la manejable con la que pensaba que se había casado? El mensaje trataba de preservar lo que él quería,
no de entender lo que había hecho. Lo llamé. Merecía escuchar mi voz cuando terminara nuestro matrimonio. Respondió al primer timbre. Nat, gracias a Dios. Puedes volver a casa. Te extraño. Podemos solucionar esto. No creo que podamos, Christopher. Silencio. Luego, con cautela, ¿qué quieres decir? No respetas lo que hago, dije manteniendo la voz firme. Nunca lo has hecho. Pasaste todo nuestro matrimonio tratándome como si estuviera intentando tener éxito en lugar de reconocer que ya lo tenía. Y cuando descubriste la verdad, no te sentiste orgulloso. Te sentiste humillado. Eso me dice todo lo que necesito saber. Eso no es justo. Solo estaba sorprendido. Estabas avergonzado, corregí. Hay una diferencia. Estabas avergonzado de que tu esposa fuera más exitosa de lo que te dabas cuenta. Que tuviera conexiones que tú no tenías. Que no te necesitara de la manera en que tú necesitabas que ella te necesitara. Nunca dije. No tenías que decirlo. Lo demostraste todos los días durante 3 años. Tomé aliento. Tú querías una esposa que se viera bien en los eventos y apoyara tus ambiciones. Yo quería un compañero que valorara mi trabajo tanto como yo valoraba el suyo. Queríamos cosas diferentes. Todavía las queremos. ¿Y qué? ¿Simplemente te rindes? ¿Simplemente tiras 3 años de matrimonio por una mala noche? Y ahí estaba. Todavía pensaba que el problema era la cena. Un incidente aislado por el que podía disculparse y seguir adelante. No veía el patrón, no entendía que la cena simplemente había revelado lo que siempre había sido cierto. No me estoy rindiendo, dije en voz baja. Estoy aceptando la realidad. Y la realidad es que merezco a alguien que no crea que necesito demostrar mi valía para ser digna de amor. Natalie, nunca dije que no fueras digna. Eso no es de lo que se trata esto. Es exactamente de lo que se trata esto. Y creo que lo sabes. Creo que por eso estás tan enojado. Se quedó en silencio. Podía oírlo respirar al otro lado de la línea. Casi podía sentirlo buscando las palabras correctas que harían que esto desapareciera. No pudo encontrarlas. Voy a solicitar el divorcio, dije. Quería que lo escucharas de mí primero. Natalie, por favor. Terminé la llamada. 2 semanas después presenté los papeles. Mi abogada fue eficiente y comprensiva. La división de bienes sería sencilla. La casa era mía desde antes del matrimonio. Nuestras cuentas bancarias siempre habían estado separadas y Christopher no tenía ningún derecho sobre mi negocio. Lo que no esperaba era lo rápido que se extendería la historia. En un mes el cuento del esposo que no sabía que su esposa era la arquitecta con la que todos querían trabajar se había convertido en un chisme de la industria. Escuché diferentes versiones, algunas precisas, otras adornadas, contadas en conferencias, compartidas durante cenas con clientes, pasadas de boca en boca en eventos de networking. Gente que nunca había conocido sabía la historia. A algunos les pareció inspiradora, a otros hilarante. Unos pocos la usaron como una advertencia sobre las suposiciones y el ego. Mi teléfono sonaba constantemente con nuevas solicitudes de proyectos. La gente que había estado en la cena quería trabajar conmigo. La gente que había oído hablar de la cena quería conocerme. Aparentemente James Whitmore había estado compartiendo la historia él mismo, enmarcándola como un ejemplo de por qué valoraba la sustancia sobre la imagen. La atención era halagadora y abrumadora en igual medida. Mientras tanto, el mundo profesional de Christopher se estaba desmoronando de maneras que escuché a través de conocidos mutuos. Aparentemente trató de aprovechar su conexión con Natalie para hacer contactos con algunos de los invitados de la cena. Se acercó a Michael Chin para hablar de oportunidades de inversión, mencionando casualmente que su esposa era la arquitecta que tanto había impresionado a Chin. James Whitmore lo detuvo de inmediato. Dejó claro a su red que Christopher no estaba afiliado a mi firma, no tenía acceso profesional a mí y no debía presentarse como conectado a mi trabajo. El mensaje fue inequívoco. Christopher se había avergonzado a sí mismo, e intentar beneficiarse de la reputación de su esposa solo lo empeoraría.
Escuché a través de un ex colega que la firma de Christopher lo había pasado por alto para el ascenso que esperaba. La razón oficial fueron preocupaciones de ajuste y problemas de juicio profesional. La razón no oficial, según los chismes de la oficina, fue que había hecho el ridículo frente a algunos de los clientes potenciales más importantes de la firma. Resulta que avergonzarte frente a los inversores más influyentes de la región tiene consecuencias. No me satisfizo exactamente. Las dificultades profesionales de Christopher no eran algo que yo hubiera orquestado o celebrado, pero tampoco sentí pena por él. Había construido su carrera sobre la imagen y las conexiones, sobre conocer a las personas adecuadas y decir las cosas correctas. Cuando esa base se agrietó, toda la estructura se volvió inestable. Mientras tanto, mi carrera, construida sobre experiencia real, proyectos completados y relaciones basadas en el respeto mutuo, permaneció sólida. La diferencia era lo suficientemente marcada como para ser una lección en sí misma. Elena y yo hablamos de ello una noche durante la cena en su casa. Llevaba 3 semanas allí y habíamos caído en un fácil ritmo de convivencia. ¿Crees que estará bien?, preguntó ella. Christopher, quiero decir profesionalmente. Consideré la pregunta honestamente. Eventualmente, probablemente. Es inteligente y capaz cuando no se esfuerza tanto en impresionar a la gente. Quizás esto le enseñe algo. ¿Y personalmente? Pensé en los mensajes que finalmente habían dejado de llegar. En los papeles de divorcio que había firmado sin oposición, en el matrimonio que parecía funcional en la superficie, pero que había estado hueco por dentro. Creo que encontrará a alguien que se ajuste a la imagen que quiere, dije. Alguien que sea feliz siendo la esposa comprensiva que no lo desafía, y quizás eso lo haga feliz. Pero no te habría hecho feliz a ti. No, estuve de acuerdo. Realmente no lo habría hecho. Elena levantó su copa. Por saber la diferencia. Choqué mi copa con la suya y sonreí. Por primera vez en semanas, quizás años, sentí que podía respirar hasta el fondo de mis pulmones. El dolor todavía estaba allí. La pérdida de 3 años, la muerte de lo que había esperado que pudiera ser el matrimonio. Pero debajo del dolor había algo más fuerte. Alivio. Y la certeza tranquila y creciente de que había tomado la decisión correcta. 3 meses después de solicitar el divorcio, vi a Christopher en mi cafetería favorita. Era un martes por la mañana, lo suficientemente temprano como para que el lugar todavía estuviera tranquilo. Acababa de pedir mi café de siempre cuando lo vi sentado en una mesa de la esquina, con el portátil abierto con aspecto de pertenecer allí. Nuestras miradas se encontraron. Él asintió o hizo un pequeño saludo con la mano y luego volvió a su pantalla como si fuera lo más natural del mundo. Tomé mi café y me fui sin reconocerlo más. La semana siguiente lo vi de nuevo. Día diferente, misma cafetería, misma mesa de la esquina. Esta vez estaba con su teléfono, pero levantó la vista cuando entré. Otro pequeño asentimiento. Otra pretensión de coincidencia casual. La tercera vez estaba caminando de regreso a mi coche después de una reunión en una obra cerca del barrio de Elena y vi su coche aparcado al otro lado de la calle de su edificio. Estaba sentado en el asiento del conductor, mirando su teléfono. Cuando vio que me di cuenta, arrancó el motor y se fue. Esa noche le envié un mensaje de texto: tienes que dejar de aparecer en los lugares donde estoy. Ya no es una coincidencia. Es deliberado. Su respuesta llegó 10 minutos después. Yo también vivo en esta ciudad. Tengo derecho a ir donde quiera. No eres dueña de estos lugares. Técnicamente cierto. Legalmente no tenía motivos para decirle dónde podía o no podía estar. Pero el patrón se estaba volviendo innegable: la cafetería, la calle cerca de mi oficina, fuera del edificio de Elena. Siempre lo suficientemente presente para ser notado, nunca lo suficientemente cerca para ser llamado acoso. Observando, esperando, asegurándose de que supiera que estaba allí. Se lo conté a Elena esa noche durante la cena. Escuchó con creciente preocupación, su expresión se oscureció a medida que describía cada incidente. Eso no es una coincidencia, dijo firmemente. Eso es comportamiento de acosador. Necesitas documentar cada vez que lo veas. No está haciendo nada ilegal. Todavía no. Pero los hombres que hacen este tipo de cosas escalan.
Empieza a llevar un registro. Fechas, horas, lugares, por si acaso. Empecé la documentación esa noche sintiéndome inquieta por lo que implicaba. Que mi matrimonio no solo estaba terminando. Se estaba convirtiendo en algo más feo. Luego comenzaron las llamadas a colegas. Primero fue David, un arquitecto con el que había trabajado en la restauración de un edificio municipal hace 2 años. Hola, Natalie. Pregunta extraña, pero, ¿le pediste a Christopher que me contactara? Llamó ayer preguntando sobre ese proyecto de la biblioteca que hicimos juntos. Quería saber quién era el cliente, cuál era el presupuesto, si todavía estabas trabajando con ellos. Mi estómago se apretó. No le pedí que te contactara. ¿Qué le dijiste? Nada. Se sintió raro. Así que le dije que no podía discutir información de clientes. Se puso un poco insistente, sin embargo. Dijo que solo estaba tratando de entender mejor tu trabajo. 2 días después, mi coordinadora de proyectos mencionó que alguien que decía ser mi esposo había llamado a la oficina pidiendo nuestra lista de clientes. La recepcionista se había negado cortésmente y transfirió la llamada a nuestro gerente de oficina, quien le dijo firmemente que no podíamos compartir esa información sin mi permiso explícito. Luego Brin, mi asistente, me llevó a un lado una tarde con una expresión que me dijo que esta conversación no sería agradable. Probablemente no debería decirte esto, comenzó cerrando la puerta de mi oficina detrás de ella. Pero Christopher contactó nuestra oficina ayer, llamó a la línea principal y me lo pasaron cuando dijo que era sobre documentos financieros. ¿Qué tipo de documentos financieros? Ese es el punto. Fue vago al respecto. Dijo que necesitaba verificar algunos registros de cuando estaban casados. Pero luego comenzó a preguntar sobre contratos en curso, nombres de clientes, valores de proyectos. Quería saber sobre el pago de la finca Whitmore, sobre proyectos futuros, sobre proyecciones de ingresos. Parecía genuinamente incómoda. Le dije que no podía compartir nada de eso sin tu permiso directo. Se enojó, de hecho levantó la voz, dijo que tenía derecho legal a la información sobre activos que podrían considerarse bienes gananciales. Las palabras me golpearon como agua fría. Bienes gananciales. No estaba tratando de entender mi trabajo o reconciliar nuestra relación. Estaba construyendo un caso. Llamé a mi abogada de divorcio en menos de 1 hora. Natalie, de hecho estaba a punto de llamarte, dijo cuando respondió. El abogado de Christopher presentó una moción esta mañana. Está reclamando el derecho a una parte del valor de tu firma como un activo conyugal. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Su argumento es que tu negocio creció significativamente durante tu matrimonio. Afirma que su apoyo emocional y su compañerismo permitieron tu éxito, y que merece una compensación por su contribución a la trayectoria de tu carrera. Su tono era profesional, pero podía oír la frustración subyacente. No es infrecuente en divorcios donde uno de los cónyuges tiene un negocio, pero en tu caso, es particularmente absurdo. Tu firma se estableció años antes de que lo conocieras, y el crecimiento es claramente atribuible a tu propia experiencia y reputación. Entonces, podemos luchar contra esto, ¿verdad? Absolutamente. La reclamación no tiene mérito real. Pero debo advertirte, esto se va a poner feo. No va a dejarlo pasar fácilmente. Hizo una pausa. Hombres como Christopher no manejan bien el rechazo. Y especialmente no manejan ser eclipsados por mujeres que creían que estaban por debajo de ellos. Va a hacer esto tan difícil y prolongado como sea posible. ¿Qué necesito hacer? Documenta todo. Cada contacto que haga, cada vez que aparezca en algún lugar que no debería. Cada llamada a tu oficina o a tus colegas. Necesitamos construir un patrón que demuestre que esto no se trata de un interés financiero legítimo. Se trata de control y represalia. Colgué sintiéndome mal. El divorcio que esperaba que fuera sencillo se estaba convirtiendo en algo más feo y complicado de lo que había anticipado. Luego vino el desarrollo que realmente no vi venir. Estaba en un evento de networking de la industria 2 semanas después, uno de esos encuentros nocturnos donde arquitectos, desarrolladores y miembros de la Junta de Preservación se mezclaban con vino y aperitivos. Casi lo había saltado, agotada de lidiar con las maniobras legales de Christopher, pero James Whitmore me había pedido personalmente que asistiera.
Quería presentarme a alguien interesado en un proyecto de restauración de un teatro. Estaba hablando con el cliente potencial cuando vi a Christopher al otro lado de la sala. Mi primer pensamiento fue de confusión. Christopher nunca había asistido a estos eventos cuando estábamos casados. Siempre había afirmado que eran aburridos, demasiado de nicho, no relevantes para su campo. Luego vi a la mujer con él. Era joven, de unos 20 y tantos años quizás, vestida profesionalmente, pero esforzándose un poco demasiado. El tipo de atuendo que anunciaba ambición. Le sonreía a Christopher como si él estuviera explicando algo fascinante. Su brazo estaba alrededor de su cintura de una manera casualmente posesiva. La reconocí, Rachel Morrison, gerente de proyectos junior en Hendrix y Associates, una firma competidora que se especializaba en renovaciones comerciales. Habíamos estado en lados opuestos de una licitación una vez. Parecía competente pero inexperta, ansiosa por demostrar su valía. Christopher me vio mirar y su expresión cambió a algo que no pude leer del todo. No vergüenza, algo más cercano al desafío. Me excusé de la conversación y encontré a Elena, que había venido conmigo como apoyo moral. ¿Ese es Christopher?, preguntó siguiendo mi mirada. Con Rachel Morrison de Hendrix. ¿Cuánto tiempo lleva eso? No tengo idea. Es la primera vez que lo oigo. La mañana siguiente un colega me envió una captura de pantalla de las redes sociales de Christopher. Era del evento. Christopher y Rachel sonriendo a la cámara, su brazo alrededor de los hombros de ella, ambos sosteniendo copas de vino. El pie de foto decía, gran noche de networking con los mejores en preservación histórica. Siempre aprendiendo de esta increíble comunidad. Me quedé mirando la foto, las piezas encajando. Christopher no solo estaba saliendo con Rachel. La estaba usando. Acceso a mi industria. Entrada a eventos que nunca antes le habían importado. Información sobre proyectos, clientes y estrategias de la firma que potencialmente podría aprovechar. Todo envuelto en la apariencia de una nueva relación que lo hacía parecer conectado y relevante. Era calculado, transparente para cualquiera que prestara atención, y aparentemente estaba funcionando. Durante las siguientes semanas, escuché a través de varios canales que Christopher había estado apareciendo en reuniones de la Sociedad de Preservación, conferencias de arquitectura, incluso en un recorrido por un edificio histórico que requería inscripción previa, lugares en los que nunca había tenido interés cuando estábamos casados. Siempre con Rachel, siempre presentándose como alguien profundamente conectado con la comunidad de preservación, siempre asegurándose de que la gente supiera que entendía el campo, apreciaba el trabajo, tenía relaciones con los actores clave. Estaba reconstruyendo su reputación a través de la proximidad a mi mundo. El mundo que él desestimó como sin importancia durante 3 años era de repente su nueva identidad profesional. Y Rachel, se diera cuenta o no, era su punto de acceso. Se lo mencioné a mi abogada durante nuestra siguiente llamada. Eso es realmente útil para nuestro caso, dijo. Muestra que su repentino interés en tu campo es estratégico, no genuino. Que ve valor en tus conexiones y reputación profesional, lo que socava su afirmación de que no sabía o no entendía lo que hacías durante el matrimonio. ¿Debería preocuparme de que obtenga información a través de Rachel sobre mis proyectos o clientes? Documenta cualquier cosa sospechosa, pero no asumas lo peor. Puede que ella no tenga idea de que está siendo utilizada, o puede que sea más inteligente de lo que él piensa y esté manteniendo los límites profesionales apropiados. Aún así, no podía quitarme la incómoda sensación de que la campaña de Christopher apenas comenzaba, que la moción legal, la repentina participación en la industria y la relación estratégica eran todas piezas de algo más grande. Había pasado 3 años subestimándome. Ahora sabía exactamente quién era yo y lo que había logrado. Y en lugar de aceptar la derrota con gracia, se estaba posicionando para atribuirse el mérito, o en su defecto, para derribarlo. Conduje a casa después de esa conversación sintiendo algo que no había sentido en meses. Miedo genuino, no de peligro físico, sino de lo que alguien con el orgullo herido y la inteligencia estratégica podría hacer cuando decidiera que la venganza importaba más que la dignidad. Christopher siempre había sido bueno jugando a largo plazo, calculando movimientos varios pasos por delante. Simplemente no me había dado cuenta de que me había convertido en su oponente.
La invitación a los premios regionales de preservación llegó 6 semanas después de que descubrí la campaña de Christopher. Había sido nominada por la restauración de la finca Whitmore, el mismo proyecto que había detonado mi matrimonio 4 meses antes. La ironía era casi poética. El edificio en el que Christopher me había dicho que no lo avergonzara era ahora la razón por la que estaba siendo honrada por la comunidad de preservación. Elena insistió en venir conmigo como mi acompañante. No vas a enfrentar esa sala sola, dijo firmemente cuando mencioné el evento. Y si Christopher aparece, quiero estar allí para ver su cara cuando ganes. Puede que no gane. Vas a ganar, dijo con absoluta certeza. Y te verás increíble haciéndolo. La ceremonia se llevó a cabo en el histórico Hotel Grand View, una propiedad bellamente restaurada de la década de 1920. El salón de baile estaba lleno de arquitectos, desarrolladores, miembros de la Junta de Preservación y funcionarios de la ciudad. Básicamente todos los que importaban en el mundo de la preservación histórica regional. Llevaba un vestido azul oscuro que Elena me había ayudado a elegir, algo elegante y seguro sin esforzarse demasiado. Mi cabello estaba peinado profesionalmente, las joyas eran discretas. Cuando me miré en el espejo antes de irnos, vi a alguien que pertenecía a esa sala, alguien que se había ganado su lugar allí. Llegamos temprano e inmediatamente comencé a reconocer rostros, colegas con los que había trabajado, clientes de proyectos pasados, James Whitmore, que saludó desde el otro lado de la sala y comenzó a acercarse para saludarnos. Entonces vi a Christopher. Estaba de pie cerca del bar con Rachel. Ambos vestidos para la ocasión. Su traje era nuevo, no lo reconocí. Rachel llevaba un vestido de cóctel que era un poco demasiado formal para el evento, como si hubiera juzgado mal el código de vestimenta. Elena siguió mi mirada y su agarre en mi brazo se tensó. Respira hondo. Estás aquí porque te lo ganaste. Él está aquí porque está tratando de mantenerse relevante. Lo sé. ¿Quieres irte? Absolutamente no. James nos alcanzó antes de que pudiera pensar demasiado en la presencia de Christopher. Me saludó calurosamente, me felicitó por la nominación, le presentó a Elena a un desarrollador con el que había estado hablando. En minutos estaba absorta en conversaciones sobre próximos proyectos y desafíos de preservación, el tipo de discusiones profesionales sustantivas que me recordaban por qué amo este trabajo. Vi a Christopher observando desde el otro lado de la sala, pero me negué a dejar que me afectara. Cuando llamaron a todos para sentarse a cenar y a la presentación de los premios, Elena y yo encontramos nuestra mesa asignada cerca del frente. James estaba sentado en la misma mesa junto con 2 miembros de la Junta de la Sociedad de Preservación y sus cónyuges. Christopher y Rachel estaban sentados hacia la parte de atrás. La cena pasó en un torbellino de platos y conversaciones. Mi estómago estaba demasiado tenso por los nervios para comer mucho, pero sonreí, participé y fingí que no estaba contando los minutos hasta que anunciaran la categoría de restauración. Finalmente comenzaron los premios. Empezaron con categorías más pequeñas: mejor reutilización adaptativa por menos de $1 millón, mejor documento de planificación de la preservación, contribución voluntaria destacada. Cada ganador dio un breve discurso, agradeció a sus equipos, posó para las fotos. Luego vino la categoría para la que había sido nominada: excelencia en la restauración de edificios históricos. La presentadora leyó los nominados, describiendo brevemente cada proyecto. Cuando llegó a la finca Whitmore, se detuvo más tiempo en ella, destacando la complejidad, las soluciones innovadoras a los desafíos de preservación, la finalización antes de lo previsto. Y la ganadora es Natalie Harper por la restauración de la finca Whitmore. La sala estalló en aplausos. Elena me agarró la mano y la apretó. James ya estaba de pie para abrazarme. Me levanté de mi asiento con las piernas de alguna manera firmes a pesar de la adrenalina que inundaba mi sistema, y caminé hacia el escenario. El premio era más pesado de lo que esperaba. Una pieza de cristal montada en madera, bellamente grabada. Me paré en el podio mirando el salón lleno de gente y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Había terminado de estar en silencio, de encogerme, de dejar que alguien me hiciera sentir que mis logros debían ser ocultados o disculpados. Gracias, comencé, mi voz clara y fuerte. Este premio representa 15 años de trabajo que no todos valoraron o entendieron. Vi a Christopher en la parte de atrás de la sala, su postura rígida.
Hubo personas en mi vida que vieron mi dedicación a la preservación histórica como un inconveniente en lugar de una vocación. Que pensaron que aparecer en las obras con botas de trabajo significaba que no era exitosa. Que me dijeron que no los avergonzara frente a personas importantes, sin darse cuenta de que esas personas importantes me llamaban para pedirme consejo. No dije su nombre, no señalé, no fue necesario. La mitad de la sala conocía la historia. Podía ver el reconocimiento amaneciendo en los rostros. Podía ver a la gente mirando hacia la parte de atrás donde estaba sentado Christopher. Su rostro se había puesto de un rojo intenso. Rachel parecía confundida, incómoda, como si estuviera empezando a armar algo que no le gustaba. Este premio pertenece a todos los que alguna vez han sido subestimados, continué. A todos a quienes se les ha dicho que no son suficientes, o que son demasiado, o que de alguna manera están equivocados por ser exactamente quienes son. No necesitamos que otros reconozcan nuestro valor. Solo necesitamos seguir haciendo un trabajo que importa. El aplauso fue estruendoso. La gente se puso de pie. Elena lloraba. James sonreía con orgullo. Dejé el escenario con el premio en mis manos y la cabeza bien alta, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Después de que terminó la ceremonia, la gente se agolpó para felicitarme. Estreché manos, acepté cumplidos, posé para fotos. Las conversaciones se mezclaron en una cálida neblina de validación y respeto profesional. Estaba hablando con un desarrollador sobre un proyecto potencial cuando sentí una mano en mi brazo. Christopher, necesitamos hablar, dijo tensamente. Elena se materializó a mi otro lado. No, en realidad no. Esto no te concierne, le dijo Christopher, sin apartar los ojos de mí. En realidad sí. Natalie me pidió que estuviera aquí específicamente para no tener que lidiar contigo sola. Toqué suavemente el brazo de Elena. Está bien. Yo me encargo. Le lanzó a Christopher una mirada que podría haber despintado paredes, luego dio un paso atrás, pero no muy lejos. Christopher me guió hacia la zona del guardarropa, un poco alejado de la multitud. Rachel nos seguía, cada vez más angustiada. Ese discurso fue un golpe bajo, dijo Christopher, su voz tensa de ira apenas contenida. Me humillaste a propósito frente a todos. ¿Otra vez? Lo miré con una calma que había ganado a través de meses de terapia y dolorosa autorreflexión. No mencioné tu nombre, Christopher. Si te sentiste humillado, es tu conciencia reconociendo la verdad. Lo hiciste obvio. Conté mi historia. Si te incomoda, quizás eso es algo que deberías examinar. Se acercó más y vi algo peligroso brillar en sus ojos. Has estado tratando de destruir mi reputación desde el divorcio. De repente James Whitmore estaba allí, posicionándose sutilmente entre nosotros. ¿Hay algún problema aquí? El rostro de Christopher se puso pálido. Su ira se desinfló como un globo pinchado al registrar quien acababa de interrumpir. Ningún problema, dijo Christopher rígidamente, dando un paso atrás. Solo estaba felicitando a mi exesposa por su premio. James sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Natalie se ha ganado cada reconocimiento que ha recibido. Su talento habla por sí mismo. Siempre lo ha hecho. Se volvió hacia mí. Rebecca Harford te está buscando. Quiere discutir ese proyecto del teatro. Era un claro despido. Asentí agradecida y comencé a darme la vuelta. Natalie, comenzó Christopher, pero Rachel de repente habló, su voz cortando la tensión. Necesito usar el baño. Con permiso. Se alejó rápidamente, dirigiéndose hacia el pasillo donde estaban los baños. La seguí un momento después, queriendo escapar de la confrontación, y me encontré en la tranquilidad del baño de damas, lavándome las manos cuando Rachel salió de un cubículo. Nuestras miradas se encontraron en el espejo. Parecía conmocionada, casi llorosa. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Me sequé las manos lentamente. Está bien. Necesito decirte algo. Respiró hondo, estabilizándose. Christopher me ha estado usando. No lo vi al principio, pero esta noche lo dejó claro. Rachel, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo porque mereces saberlo. Se apoyó en el mostrador.
Me invitó a salir justo después de que se presentara su divorcio. Dijo que quería mantenerse conectado con la comunidad de arquitectos, que siempre le había interesado la preservación, pero que nunca tuvo tiempo de explorarla durante su matrimonio. Parecía dulce, genuino. Esperé sin decir nada. Pero me ha estado preguntando sobre los proyectos de tu firma, tratando de obtener información sobre los clientes con los que trabajas, las próximas licitaciones, las reuniones de estrategia. Pensé que solo era curioso, que intentaba entender mejor el campo. Pero esta noche, después de tu discurso, tragó saliva. Dijo que siempre habías sido una persona manipuladora, que tuvo suerte, que lo humillaste deliberadamente para avanzar en tu propia carrera, que se iba a asegurar de que pagaras por lo que le habías hecho a su reputación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Pensé que debería saber cómo es él realmente, continuó Rachel. Ya terminé de ser parte de cualquier juego que esté jugando. Lamento no haberlo visto antes. Miré a esta joven que había quedado atrapada en el fuego cruzado de mi matrimonio fallido y sentí una genuina simpatía por ella. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. Y lamento que te hayas visto envuelta en esto. Debería haberlo sabido. Logró una débil sonrisa. Lección aprendida, supongo. Salió del baño y me quedé allí un momento procesando lo que acababa de escuchar. Luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi abogada. Necesito hablar mañana por la mañana. Tengo nueva información sobre el comportamiento de Christopher. Rachel Morrison está dispuesta a proporcionar una declaración. La respuesta llegó en segundos. Perfecto. Esto podría ser exactamente lo que necesitamos para poner fin a sus tonterías legales. Salí de nuevo al salón de baile, encontré a Elena y le conté en voz baja lo que había sucedido. Así que Rachel finalmente se ha dado cuenta de que la están usando, dijo Elena. Bien por ella. Más vale tarde que nunca. Su declaración podría terminar con la reclamación de Christopher sobre mi negocio. Entonces mañana va a ser un muy buen día. Miré al otro lado del salón por última vez y vi a Christopher de pie, solo cerca de la salida. Rachel no estaba a la vista. Parecía más pequeño, de alguna manera, disminuido. O tal vez simplemente dejé de verlo como más grande de lo que realmente era. La mañana después de la ceremonia de premios me reuní con mi abogada, armada con la disposición de Rachel a proporcionar una declaración. Nos sentamos en su oficina con café y blocs de notas legales, y le conté todo lo que Rachel me había dicho, la cronología de la persecución de Christopher, sus preguntas sobre mis proyectos y clientes, los comentarios que había hecho después de mi discurso de aceptación. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo mi abogada, tomando notas. Establece un claro patrón de manipulación estratégica. No era un cónyuge comprensivo que contribuía a tu éxito. Era activamente despectivo con tu trabajo hasta que vio la oportunidad de explotarlo para su propio beneficio. Rachel vino más tarde esa tarde y dio su declaración. Estaba nerviosa pero decidida, detallando cada conversación en la que Christopher había dirigido el tema hacia mi firma, cada pregunta sobre clientes y contratos, cada intento de posicionarse como conectado a mi mundo profesional. Me siento estúpida por no haberlo visto antes, dijo mientras firmaba la declaración jurada. Pero quiero enmendarlo. Estás haciendo lo correcto ahora, le aseguró mi abogada. Eso es lo que importa. 2 semanas después, presentamos todo al juez que llevaba nuestro caso de divorcio. La declaración jurada de Rachel, la documentación de mi asistente sobre las llamadas de Christopher a la oficina, el patrón de él apareciendo en lugares que yo frecuentaba, su repentina participación en eventos de la industria de la preservación a los que nunca había asistido durante nuestro matrimonio. Mi abogada lo expuso metódicamente. El señor Bennett afirma que apoyó la carrera de la señora Harper y merece una compensación por ese apoyo. La evidencia muestra lo contrario. Despreció su trabajo, no mostró interés en sus proyectos y desanimó activamente su desarrollo profesional. Sus acciones actuales demuestran que su moción no se trata de una división justa de bienes. Es una represalia por haber sido revelado públicamente como alguien que subestimó a su esposa. El juez revisó los materiales, hizo algunas preguntas aclaratorias y luego dictó su fallo. La moción de Christopher fue desestimada con perjuicio, lo que significa que no podía volver a presentarla.
Se le advirtió a su abogado que continuar con esta línea de argumentación se consideraría acoso y podría resultar en sanciones. El divorcio procedería como se propuso originalmente, división de los bienes gananciales adquiridos durante nuestro matrimonio, pero sin derecho a mi firma ni a su crecimiento. El abogado de Christopher le aconsejó que aceptara el acuerdo. Firmó los papeles sin más objeciones. 6 meses después de haber salido de nuestra casa con una sola bolsa, el divorcio finalizó. Nunca volví a hablar con Christopher. La disolución de mi matrimonio abrió un espacio para que mi carrera se expandiera de maneras que no me había permitido esperar. Los 4 proyectos con los que había conectado en esa cena avanzaron. La conversión del molino textil se convirtió en uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes de mi firma, transformando un espacio industrial en lofts residenciales mientras se preservaba la estructura original de ladrillo y madera. La restauración del teatro nos valió otro premio y nos llevó a 2 proyectos similares más. La renovación del hotel histórico nos trajo reconocimiento regional. El desarrollo de uso mixto en el distrito histórico nos estableció como la firma de referencia para trabajos complejos de preservación. Contraté a 3 nuevos arquitectos en 8 meses. Todos ellos talentosos, apasionados por la preservación y con perspectivas que fortalecieron nuestro trabajo. Ascendí a Bryn a gerente senior de proyectos, y ella prosperó en el puesto. Nos mudamos a un espacio de oficinas más grande en un edificio restaurado de la década de 1920 en el centro. La ironía de albergar una firma de preservación en un edificio preservado no pasó desapercibida para mí. Nuestro entorno de trabajo se convirtió en un testimonio de lo que valorábamos: pisos de madera originales, ladrillo a la vista, detalles de época mantenidos junto con la funcionalidad moderna. Gané 2 premios más ese año. Aparecí en una revista nacional de arquitectura en un artículo sobre mujeres que lideran el movimiento de preservación. Fui invitada a dar un discurso de apertura en una conferencia regional donde hablé sobre la intersección de la integridad histórica y la sostenibilidad moderna. Y por primera vez en años, quizás nunca, disfruté de mi éxito sin filtrarlo a través de la inseguridad de otra persona, sin preguntarme si estaba siendo demasiado orgullosa, demasiado visible o demasiado. Simplemente era suficiente exactamente como era. 6 meses después de que finalizara el divorcio, James Whitmore me invitó a otra cena en su finca. Esta fue más pequeña, más íntima, solo un puñado de conservacionistas, arquitectos y desarrolladores discutiendo un proyecto colaborativo de revitalización de la ribera. La ciudad quería transformar un corredor industrial en deterioro en un distrito de uso mixto manteniendo el carácter histórico de la zona. Era el tipo de proyecto complejo y multifásico que requería coordinación entre múltiples firmas y especialidades. Ahí es donde conocí a Daniel. Era un ingeniero estructural especializado en edificios históricos, contratado para consultar sobre la modernización sísmica de los almacenes más antiguos a lo largo de la ribera. Terminamos sentados uno al lado del otro en la cena y en 5 minutos, estábamos inmersos en una conversación sobre un edificio de la época victoriana que necesitaba refuerzo sísmico sin destruir su carácter arquitectónico. El desafío es integrar el soporte estructural moderno en edificios que no fueron diseñados para ello, dijo gesticulando con su copa de vino. No puedes simplemente atornillar marcos de acero a paredes de ladrillo y darlo por hecho. Tienes que entender cómo funciona la estructura original. Que soporta la carga, donde puedes intervenir sin comprometer la integridad. Exactamente, dije sintiendo esa chispa de conexión que surge al hablar con alguien que realmente lo entiende. Es lo mismo con la restauración. No solo estás arreglando lo que está roto. Estás entendiendo la intención original y honrándola mientras haces que el edificio sea funcional para el uso contemporáneo. Cuando alguien mencionó que yo había hecho la restauración de la finca Whitmore, el rostro de Daniel se iluminó con genuino interés. Ese trabajo en el techo del salón de baile fue increíble, dijo. ¿Cómo igualaste la composición del yeso con el original? ¿Y las modificaciones de carga que hiciste para soportar la lámpara de araña sin dañar la estructura del techo? He estado recomendando a la gente que estudie ese proyecto. No un wow, tú hiciste eso o estoy impresionado, sino una curiosidad técnica específica sobre el trabajo en sí. Hablamos durante la mayor parte de la cena sobre proyectos en los que habíamos trabajado, desafíos que habíamos resuelto, la satisfacción de preservar algo hermoso mientras se hacía seguro y funcional. Sobre la frustración de los códigos de construcción que no tenían en cuenta las estructuras históricas,
y la creatividad necesaria para encontrar soluciones que satisficieran tanto los estándares de preservación como los requisitos de seguridad modernos. 3 semanas después, nos reunimos para un café que se convirtió en cena, luego en una caminata de fin de semana donde pasamos 4 horas hablando de todo y de nada. Daniel vino a mis obras sin que se lo pidieran, genuinamente interesado en ver el trabajo en progreso. Asistió a una ceremonia de premios donde recibí un reconocimiento por el proyecto del molino textil y después hizo preguntas detalladas sobre los desafíos estructurales que habíamos enfrentado. Cuando hablaba de proyectos se le escuchaba, no con atención educada, sino con verdadero compromiso. Me trató como a una compañera, no como a un accesorio. 4 meses después de empezar a salir, supe que había encontrado algo diferente, algo real. Estábamos cenando en su casa cuando preguntó, ¿alguna vez has pensado en lo que quieres a largo plazo en una relación? Consideré la pregunta honestamente. Quiero a alguien que me vea, que valore lo que hago, no porque sea impresionante, sino porque entiende por qué es importante. Alguien que no necesite que yo sea más pequeña, o más callada, o diferente de lo que soy. Eso parece una base bastante razonable, dijo Daniel. No algo que deberías tener que pedir. Eso crees, pero mi matrimonio me enseñó que no todos lo ven de esa manera. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Tu ex esposo era un idiota. Me reí. Eso se está volviendo cada vez más claro. Lo digo en serio. Eres brillante en lo que haces. Apasionada por ello. Exitosa de maneras que la mayoría de la gente solo sueña. Y él te hizo sentir como si eso fuera algo por lo que disculparse. Daniel negó con la cabeza. Su pérdida por completo. Fue la declaración más simple, pero se asentó en mí como la verdad. Había estado esperando escucharla de alguien que realmente lo sintiera. 1 año después de esa cena que lo cambió todo, me encontré con Christopher por última vez. Estaba tomando un café antes de una reunión con un cliente cuando lo vi en una mesa de la esquina, solo, con aspecto cansado, vistiendo un traje que le quedaba un poco grande, como si hubiera perdido peso y no hubiera ajustado su vestuario. Nuestras miradas se encontraron. Su rostro pasó por emociones que reconocí de nuestras conversaciones finales, sorpresa e incomodidad, ira residual, algo que podría haber sido arrepentimiento. Natalie, dijo levantándose torpemente. ¿Cómo estás? Bien, dije, y lo decía en serio. Realmente bien. ¿Y tú? Bien, ocupado. De hecho, estoy en una firma diferente ahora. División de reestructuración corporativa. Un enfoque diferente al de antes. ¡Qué bueno! Espero que te esté yendo bien. Sí, en su mayor parte. Pausa incómoda. Oí que ganaste otro premio por ese proyecto del molino. Felicidades. Gracias. Nos quedamos allí en un silencio incómodo. 2 personas que una vez estuvieron casadas, ahora luchando por mantener una conversación trivial. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó. Sí. Se llama Daniel. Es ingeniero estructural. Christopher asintió procesándolo. Qué bueno. Me alegro de que seas feliz. ¿Y tú? ¿Sales con alguien? No ahora mismo. El trabajo ha sido exigente. No he tenido mucho tiempo para citas. Me pregunté si eso era cierto o si Rachel había sido su último intento de usar las relaciones estratégicamente y le había salido tan mal como para hacerlo cauteloso. Bueno, dije, debería irme. Reunión con un cliente, ¿verdad? Por supuesto. Dudó, luego dijo en voz baja, Natalie, lo siento por todo. La forma en que te traté durante nuestro matrimonio, los asuntos legales después, todo. Merecías algo mejor. Lo miré y me di cuenta de que ya no sentía ira. Solo una tristeza lejana por los años que ambos habíamos desperdiciado tratando de hacer funcionar algo que nunca iba a funcionar. Aprecio que digas eso, dije. Espero que encuentres lo que buscas, Christopher. De verdad. Y lo decía en serio porque la mejor venganza no era su fracaso ni mi éxito. No eran los premios ni el reconocimiento, ni siquiera el momento en esa primera cena cuando todo lo que él había asumido sobre mí se desmoronó. La mejor venganza fue construir una vida en la que no necesitaba venganza en absoluto.
Donde podía presentarme exactamente como era, con botas de trabajo, moño desordenado y experiencia ganada a pulso, y saber que eso era más que suficiente. Donde tenía un trabajo del que estaba orgullosa, un compañero que me veía claramente y el conocimiento tranquilo e inquebrantable de que mi valor nunca había dependido de que alguien más lo reconociera. Salí de esa cafetería hacia el brillante sol de la tarde, subí a mi práctico Honda CR-V con planos en la parte de atrás y conduje a mi reunión con el cliente sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. «Cena esta noche. Quiero saber cómo va la reunión». Sonreí y respondí. «Absolutamente». Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, mi futuro se sentía como algo que estaba construyendo para mí misma, no algo en lo que me estaba encajando. Y eso valía más de lo que cualquier venganza podría valer jamás. Si esta historia de éxito oculto y vindicación pública te hizo aplaudir, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando James pasó de largo junto a Christopher para saludar a Natalie en esa cena. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias empoderadoras como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.